Damos la bienvenida a los 333 asistentes a esta formación presencial y a todos aquellos que nos acompañan hoy en forma virtual desde 23 países en América, en Europa y en Australia. Este curso ha despegado con fuerza gracias a dos seres muy especiales, la doctora Elsa Lucía Arango y el doctor Santiago Rojas. Hoy vamos a avanzar un tercer paso para consolidar el trípode o la base de sustentación y esperamos a partir de ahora alcanzar una velocidad de crucero dispuestos a continuar con amor, con alegría, con berraquera, como decimos en Colombia, con lo mejor de nuestro esfuerzo, con lo mejor de nuestros talentos y con el inmenso amor de todo el equipo humano que hace posible la realización de estos eventos. Estamos inmensamente agradecidos con las directivas del Politécnico Gran Colombiano que nos permiten hoy realizar este evento en forma gratuita y en un hermoso auditorio profesional, que ponen a nuestra disposición todos los equipos necesarios para la retransmisión virtual en vivo y en directo de estas conferencias hacia distintos lugares del planeta. Estamos muy agradecidos con todos los miembros del equipo docente que nos brindan lo mejor de su esfuerzo, de su experiencia, de su vida y lo comparten generosamente con todos nosotros. Inmensamente agradecidos también con todo el equipo de logística que participa en las múltiples tareas que permiten hoy avanzar un paso más. Como decimos en Colombia, siempre pa'lante, comandante, para atrás solo para coger impulso. Bienvenidos pues a este tercer módulo de formación en sanación Colombia 2012. Nuestro conferencista invitado para este tercer módulo es el doctor Héctor Roa Morales, médico de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. Desde muy joven inició su búsqueda de una medicina para el ser humano integral y se formó en acupuntura en los cursos internacionales realizados en Colombia por la Asociación de Amistad Colombo-China. Y encontró posteriormente el sabor humanista de esta tradición en su acercamiento con la Escuela Neijin de Acupuntura, dirigida por el doctor José Luis Padilla. Se formó luego en homeopatía, en el Instituto Homeopático Luis G. Páez de Bogotá, donde comprendió que el agua tiene la propiedad de contener información y transmitirla al ser humano para equilibrar su energía vital. Desde la década de los 80, inició su recorrido por los caminos de la auriculomedicina y la bioenergética en Medellín, sorprendiéndose mucho de la inspiración y creatividad de nuestro maestro, el doctor Jorge Carvajal Posada. Asistió allí al nacimiento de la sintergética como una nueva forma de entender la medicina desde una perspectiva de síntesis y de conciencia, y comprendió que un terapeuta alineado con el alma se convierte en una herramienta fundamental para acompañar al ser humano en el proceso de aprendizaje de su enfermedad. Como docente, se ha esforzado por llevar este conocimiento a las aulas universitarias y desarrolló múltiples diplomados en diferentes universidades de Colombia en temas de acupuntura, homeopatía, homotoxicología, terapia neural, auriculomedicina y bioenergética.
También participó como docente invitado y participa aún en los cursos de formación integral en sintergética que realiza el Grupo Vía Vida en Bogotá y como docente de acusíntesis a nivel nacional e internacional. Desde hace 4 años, el doctor Héctor Roa desarrolló y dirige en la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá la primera especialidad transdisciplinaria en terapias alternativas para profesionales de la salud. También es docente nacional e internacional de la Asociación Internacional de Homeopatía y Homotoxicología Baden-Baden, con sede en Alemania. Por último, escribió el libro Homeosiniatría, de la conciencia del Tao a la memoria del agua, en el que integra magistralmente los conocimientos de la acupuntura, la homeopatía y la homotoxicología, y desarrolló el software AcuOm, así lo pronunciamos, AcuOm, de integración repertorial de homeopatía y acupuntura integradas. Además de sus actividades docentes, se desempeña como médico integral en su consulta y coordina desde hace 10 años un grupo de servicio en sanación que se ha convertido en una parte fundamental de su existencia. Nos brindará hoy una perspectiva general de la anatomía y la fisiología energética. En conferencias anteriores se ha definido el contexto y el rumbo de esta formación en sanación. Hoy, como tercera pata de este trípode, tendremos una visión general de la anatomía y de la fisiología energética. Estamos inmensamente agradecidos con el doctor Héctor Roa por haber aceptado nuestra invitación para conducir este tercer módulo de formación en sanación. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan Ospina, a Santiago, a Elsa, a todo el grupo organizador de este espacio que se convierte en un pilar fundamental en la creación universal de una red de conciencia, de servicio y sanación, en el que me siento de verdad absolutamente maravillado y comprometido con su desarrollo. Para mí es un enorme placer, satisfacción que el cielo me haya dado la oportunidad de compartir esto que a lo largo de muchos años se ha convertido en un motivo de mi existencia, en un propósito de mi plan, en un sentido mismo de mi realidad como ser humano, que es la sanación como una herramienta de conciencia o de la conciencia para el servicio del ser humano, de construir las correctas y armónicas relaciones, que es el motivo fundamental que puede generar un cambio realmente en la concepción y en la construcción de una nueva era. Juanito me propuso que hablara en términos contextuales de la visión de la anatomía y fisiología energética del ser. Es una tarea muy ambiciosa para sintetizarla en 3 horas. Vamos hasta donde alcancemos. Y afortunadamente tengo un módulo más adelante, creo que en unos 20 días, 3 semanas, de medicina tradicional china, donde vamos a profundizar en ese elemento de la construcción energética del ser, que nos permite una comprensión mucho más dinámica de muchos elementos de la fisiología energética. Entonces vamos a tener realmente, son 2 módulos de anatomía y fisiología energética. Hoy vamos a introducir 3 elementos fundamentales que los vamos a ir descubriendo a lo largo de la explicación de la conferencia. La visión de la conciencia expresada en los 7 rayos que el maestro Duval Kuhl quiso que comprendiéramos como una herramienta de la cual nos valemos todos los grupos de sanación, porque realmente hacemos una sanación de segundo rayo, y quiero que entendamos o profundicemos o repasemos para muchos estos conceptos de los 7 rayos y cómo los 7 rayos influyen en la construcción de ese campo energético y lo modulan, lo regulan, lo equilibran y generan una posibilidad de interactuar desde allí, desde la conciencia expresada en 7 rayos de la conciencia, y
la dinámica de los chakras, para luego introducir un poco el tema de la conciencia expresada en la información como lo conocemos a través de la medicina ayurvédica, el conocimiento de los gunas, de los doshas, y luego hablar un poquito de cómo los 12 arquetipos de la conciencia de muchas culturas también pueden influir en el desarrollo del carácter a través del cuerpo energético humano. Para terminar, simplemente haciendo un abrebocas de lo que es la concepción energética de la tradición china. Ese va a ser el recorrido que vamos a hacer. Ojalá el tiempo sea generoso con nosotros y la síntesis también podamos hacerla de la mejor manera. Ahí está listo acá. Muy bien. Vamos a ver si me funciona esto. Sí. Ese es el título, un camino de la conciencia a la energía. Porque para nosotros la realidad energética del ser, la realidad material del ser, el ser humano como existencia, inicia su recorrido desde la conciencia. Podríamos empezar a hablar del ser energético humano desde la concepción de lo material a lo energético, pero vamos a hacer el recorrido realmente como concebimos nosotros, que el ser se va construyendo. Vamos a hacer, es una construcción del ser. Hoy vamos a hacer el ejercicio de construir el ser energético. Y empezamos desde luego en la construcción de este ser energético, de ese gran vacío, de ese campo totipotencial donde habita toda posibilidad, de ese punto de partida que viene siendo el mismo punto de retorno o de llegada de las grandes tradiciones o cosmovisiones del mundo. Empezamos ahí, en el silencio absoluto, de donde el observador genera toda posibilidad y todo movimiento. Y de ahí aparece en un primer momento la conciencia que empieza a expandirse. Y la conciencia se expande y se expresa. El observador se expresa en una realidad, pero en un campo cuántico, unificado, hiperdimensional de esa conciencia que no es en absoluto desordenado. La primera manifestación de esa realidad de la conciencia creadora va a generar posibilidades para que las conciencias que luego se darán cuenta de cómo está conformada ella, tengan la posibilidad de encontrar rastros y huellas de cómo fue esa creación de la realidad. La conciencia es lo primero, es la primera realidad. La conciencia se expande. La conciencia cuando se mueve genera el tiempo. Y las huellas de ese movimiento de la conciencia a lo largo de lo que nosotros conocemos como la historia de la creación es el espacio. La conciencia pues genera esos dos elementos de referentes para nosotros. Se mueve y a lo largo del movimiento va generando tiempo y las huellas de ese tiempo en movimiento o de la conciencia en movimiento son el espacio de la creación. Pues esa conciencia tiene unas herramientas, unos elementos para que su sustancia, conciencia, vaya generando una organización y un orden. El tramado de la conciencia no es caótico. La conciencia tiene una organización y la posibilidad de organizar y de ordenar todo cuanto existe. Y por eso hablamos de que la conciencia tiene un elemento fundamental para organizar toda la creación y toda la manifestación, que es la información. Ahí, en ese campo unificado, ordenado, organizado, habitan los arquetipos que muchas sabidurías, que muchas cosmovisiones han descubierto para crear toda una cantidad de herramientas, incluso terapéuticas. La medicina tradicional china percibe de que hay en esa conciencia unificada unos modelos de información que luego vamos a hablar cuáles son. Para la medicina ayurvédica, en este campo unificado de información, expresión de la conciencia organizada, habitan los gunas, habitan los doshas, habitan cosas que ya vamos a ver. Para Teilhard de Chardin habla de la noosfera, el pensamiento organizado allí en ese campo unificado de conciencia. Los arquetipos, esos héroes que tenemos que desarrollar, que trabajar para conquistar elementos de conciencia colectiva, habitan ahí, en ese mundo de la información, expresión de la conciencia ordenada. Esta conciencia ordenada y organizada
pues se vale entonces de la información como una forma de expresión y de ordenamiento. Vamos a definir qué es información como para que demos un pasito, aunque ya vamos introduciendo el término. Es una herramienta de la conciencia realmente. Herramienta de la conciencia para crear relaciones, un campo de relación entre sus elementos, entre los elementos de la conciencia misma, un tramado de relaciones entre las partes para que un sistema gane significado. Nosotros, cada uno de nosotros, somos conciencia organizada de una manera particular, ordenada de una manera individual. Somos holones, unidades de conciencia, es un holón. Holón, unidad de conciencia que tiene una organización particular para que cumpla con un propósito, para que cumpla con un sentido, para que cumpla con una misión y con un mandato. Cada uno de nosotros, cada partícula de la creación, cada elemento, cada objeto, realmente es un holón de conciencia, un tramado de organización de la misma para cumplir con un propósito, con un papel, con un mandato y con un sentido. Eso es la información, la forma como se genera la relación de los elementos de la conciencia. Y es muy importante porque hablamos siempre en sanación del campo R o relacional, que lo más importante es la relación entre los elementos para que puedan cumplir con un propósito y con una función. Nuestros órganos no están desordenados, nuestras moléculas, nuestros átomos, nuestros sistemas orgánicos están interactuando, están integrados, están relacionados por una conciencia individual, por un alma individual, que permite que todos esos elementos de los que estamos hechos hagan que Héctor cumpla con su sentido de vida, y es ser servidor. Entonces tenemos un campo ordenador, un campo que organiza esas partes del sistema para que cada uno de nosotros cumpla con su propósito y para que cada elemento de la creación cumpla con su sentido. Entonces hay un elemento fundamental. La información, que es la forma como la conciencia se ordena, y la conciencia misma cumplen con una ley fundamental en el universo, y es la ley del orden, de la negaentropía. Hablar de negaentropía es hablar de organización, de orden para cumplir con un propósito. Cuando escuchemos este término de negaentropía, recordemos que las leyes de la conciencia y las leyes de la información favorecen el orden y la memoria de un ser. Somos lo que somos todos los días porque hay dentro de nuestra conciencia y la forma como se integra y se relaciona una memoria, un sentido y un propósito, un mandato y una misión, y eso es lo que se llama negaentropía. Si no hay conciencia, si no hay organización, si no hay el alma individual que nos ordena y nos organiza, esta materia ya deja de existir y retorna a su origen como materia y como sustancia. Lo que mantiene organizada y ordenada todas las partes de nuestra estructura es el alma que mantiene unas relaciones adecuadas entre nuestras moléculas, nuestros órganos, nuestra estructura, para que cumpla con un propósito. Eso es lo que ordena. Si ya no hay alma, incluso si perdemos el sentido de vida, incluso si perdemos el sentido de existencia, empezamos a desordenarnos. Y no es raro que pacientes que llegan a determinada edad en que ya pierden su pareja, tienen 85, 90 años o más, y dice, ya cumplí con mi papel, ya cumplí con mi propósito, ya no tengo nada que hacer en esta existencia, y se inventan algo de que trascender, es decir, ya su materia se empieza a desorganizar y trascendemos. Es lo más normal, que ya cuando no haya propósito, cuando no haya sentido, entonces la información dice ya hay que desintegrar, las relaciones se vuelven caóticas y la materia vuelve a su origen y el alma se funde con el gran sol central espiritual, vuelve también al retorno a su origen. Por eso hablamos de que la conciencia y la información siguen las leyes del orden de la organización, de la negaentropía. Fundamental este elemento en esta concepción. Pero entramos en otro elemento. Desde luego que la información, ¿qué es lo que ordena? La sustancia energética de la que estamos hechos. ¿Qué es lo que vamos a ordenar, a organizar y a relacionar de una manera significativa? La energía.
La información lo que ordena y organiza es la energía. Es decir, esa energía vital que para muchas tradiciones ha tenido diferentes nombres, diferentes denominaciones. Para la tradición china el chi, para la tradición o para otras concepciones el prana, para la misma tradición ayurvédica, para otros o recientemente la concepción del plasma biológico activado o bioplasma, el orgón de Wilhelm Reich. Es decir, hay muchas formas de percibir y de concebir la energía como expresión de lo que la información y la conciencia tienen que organizar y ordenar. Entonces la energía va a ser el elemento que esta conciencia, información y energía y conciencia e información van a ordenar. Es decir, ese campo energético del que vamos a empezar a descubrir hoy está siendo organizado y ordenado por esas leyes de la conciencia y de la información. Esa energía, desde luego, tiene que nutrir, ordenar y generar un molde ordenador de otro elemento, ya la densidad de la materia. Entonces vamos desde lo que más ordena, que es conciencia, a generar unas relaciones adecuadas para que la energía dentro de sí genere un molde, o la energía se convierte en el molde o en el patrón ordenador dentro del cual la materia se organiza. Lo que existe como hígado energético es un molde electromagnético, ya tiene las leyes del electromagnetismo, la energía, que permite que dentro de su campo de ordenamiento las partículas del hígado se organicen de una manera particular. Es decir, estamos hablando de moldes dentro de moldes. Las partículas de la materia se organizan dentro de un molde energético, la energía está ordenada y organizada por un molde de información, pero el gran molde y el gran elemento que contextúa y organiza todo este ser es la conciencia. Decimos holones dentro de holones, elementos dentro de otros elementos cada vez más significativos. Cuerpos dentro de cuerpos, hígados dentro de seres, hepatocitos dentro de hígado, hígado dentro de tícor. Es decir, vamos a ver, es que estamos metidos en moldes cada vez más significativos y con mayor sentido. Pero las leyes de la energía y de la materia las conocemos en la termodinámica, son las leyes del desorden. Mantener un cuerpito, ¿sí? Algunos más grandes, más chiquitos, más menuditos, ¿sí? Unos con dochas de uno y otros con dochas de otras cosas, unos con más... Sí, mantener un cuerpito implica un consumo de energía. Mantener un cuerpito implica acceder a la nutrición, hacer una relación dinámica con el entorno para intercambiar con él energía, materia, comida e información también, porque los seres humanos nos nutrimos de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos de los demás. Entonces, ya cuando hablamos del plano, de lo energético y de lo material, hablamos de un consumo de energía y de una tendencia, si no hay consumo de energía, al desorden y a la entropía. El cuerpo físico tiende necesariamente a, si no hay un consumo energético, desestructurarse. Eso es lo que llama entropía, tendencia al desorden. Lo material y lo energético tienen la tendencia a la desorganización, mientras que en términos de conciencia e información mantenemos el orden. ¿Cuál es el elemento que permite que mantengamos la organización y el orden? Estos dos elementos de arriba. Porque esto solito tiene tendencia, como cualquier estructura material, a consumir energía y a expandirse, a el ahorro energético. Mantener el ATP y tener esos enlaces de alta energía implica un costo muy grande. La tendencia es que si no alimentamos, se desordena. Por eso la energía y la materia tienen una ley fundamental, es el desorden, que es la entropía. Entonces ya fuimos construyendo elementos desde la conciencia hasta la energía. Ahora miremos eso, cómo lo han observado, cómo lo han concebido, cómo los grandes maestros de la humanidad, las grandes visiones de la humanidad empezaron a percibir esto en diferentes sitios, en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Empecemos por el maestro tibetano, que canalizado por Alice Bailey a inicios del siglo pasado, nos brindó una concepción maravillosa de cómo la conciencia divina
se expresó, se manifestó e influyó en todo el universo y en toda su creación, permeabilizándola con un colorido maravilloso que él denominó los 7 rayos. Para el maestro Dua al-Kul, canalizado por Alice Bailey, en los libros que todos tenemos que en algún momento recurrir para profundizar, psicología esotérica, la curación esotérica, etc., existe en el mundo de la manifestación, es decir, como información de la conciencia. Segundo paso, la conciencia se expresa y se ordena. Como expresión de esa organización de la conciencia, 7 rayos de manifestación. Para él, el colorido de la conciencia ordenada como información son los 7 rayos que permean todos los astros, que permean todos los propósitos, que permean todos los seres. Son 7 corrientes de energía que provienen de ese punto de luz en el que se inicia todo movimiento. Son las 7 corrientes de energía del gran sol central espiritual. Esos son los 7 rayos. Esos 7 rayos conforman la conciencia en el ser humano. El ser humano se conecta con ese mundo de la conciencia suprema a través de esos vehículos, a través de esos elementos que impregnan nuestra realidad como seres energéticos, que alimentan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra energía, y que permite que nos demos cuenta de que toda la naturaleza, de que todo el universo está construido de lo mismo, con ese mismo colorido maravilloso. Es una expresión de todas las energías que circulan en el mundo de la existencia, de la forma. Vamos a hablar de cada uno de esos rayos y su relación con las energías de los chakras para que vayamos retomando eso que Elsa y Santiago empezaron a hablarnos de los triángulos y de los chakras y bueno, vamos a empezar a integrar desde este campo de información de la conciencia llamado los 7 rayos, vamos a ir construyendo el ser, pues. En primera instancia, habla el maestro tibetano de que existen 3 rayos mayores que son fundamentales en su comprensión, o en la comprensión para que podamos construir el ser energético. En la siguiente charla, creo que la siguiente, se empieza a hablar de la ley del 3 y la importancia de la ley del 3 todo el tiempo. Pues siempre el maestro tibetano hace énfasis en que hay 3 rayos mayores, 3 rayos de aspecto. Vamos a ver esos 3 rayos de aspecto, que es el colorido de la conciencia expresada, que es lo que hace. Lo primero que hace la conciencia al expresarse es tener un plan, un propósito, un sentido, un mandato, una dirección. Nada está hecho porque sí. Todo tiene un sentido y un propósito. El primer rayo de la creación, el rayo azul de voluntad y poder, expresa el sentido y el propósito de cualquier elemento de la creación. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Quienes están aspectados en su personalidad por este rayo como dominante en su forma de ser, van a ser personas que tienen claro el qué hacer, el para qué. Son los grandes estrategas, el gobernante, el líder, el mandatario que siempre tiene la visión del plan, la visión de la totalidad, que sabe en qué sentido dirigir sus esfuerzos, que conoce como las leyes fundamentales del plan de la creación y que se puede acercar en las pequeñas manifestaciones de ese plan a ser el que ordena, el que coordina, el que lidera, el que gobierna, el que organiza. Por eso, muchas personalidades de primer rayo es la persona que conoce perfectamente de qué está hablando y qué hacer en el momento adecuado, el cómo hacerlo de la manera adecuada. Organizador. Primer rayo es voluntad, poder de crear, de organizar y el conocimiento del plan. Pero hay un problema. Es que un primer rayo mal aspectado o una influencia inadecuada del primer rayo puede hipertrofiar ese sentimiento de dominancia, de control, del mandato y volverme el que quiere controlar todo, el que quiere dominar todo, el que no ve la libre manifestación del todo en la creación y empiezan a volverse dictadores. El que quiere que se hagan las cosas no como la creación quiso que se hicieran, sino como
sino como yo creo que se deben hacer. El no tolerar la divina diferencia de la creación es un aspecto de hipertrofia o de alteración o de deformación de este rayo mal aspectado. Se pueden volver voluntades demasiado inquebrantables, intolerantes, incomprensivas, que no aceptan la realidad ni el pensamiento de los demás para integrarlo dentro de su propósito, que es lo que debe hacer un líder, conocer lo mejor de todos para mirar cómo lo integro. No, este se vuelve demasiado duro, impaciente, dominante, controlador, rígido. Nos recuerda ciertas florecillas por ahí de las flores de Bach. Orgullosos, rígidos como el agua de roca, los que miran por encima del hombro todo el tiempo, la violeta de agua, ese tipo de cosas que nos están diciendo, no, es que, sí, o la intolerancia del haya. Fíjense que incluso se puede expresar estos rayos en esas flores maravillosas que pueden ablandar un poquito y generar, o la vid, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que hay una relación con esto. Pues esto puede llevar a la esclerosis. Un paciente de primer rayo va a empezar a tener durezas. Como yo soy duro en mi conciencia, así van a ser mis tejidos. La cirrosis hepática, la esclerosis de los tejidos, las artrosis o las deformaciones con rigidez en mis músculos o en mis articulaciones. Es parte de esta dinámica ya de un mal aspecto. Pero ¿qué tiene que hacer el primer rayo para expresarse? Ya como energía y como información en el ser. Primer rayo, información de la conciencia. ¿Cómo se expresa o cómo se expresa en la energía? Pues a través de su relación, primero, con un elemento fundamental, la construcción de la unidad de conciencia individual, que es el hombre, que es los pétalos del alma, o el alma como la unidad donde se guarda la información de la conciencia individual. Entonces el primer rayo tiene que tomar una influencia o tiene que alimentar estos pétalos del alma para poder generar desde ellos una organización en el ser energético y tener recursos para ello. ¿De qué se vale el primer rayo para conectarse? Pues de estos tres pétalos internos, perdón. Pétalos internos de voluntad, sacrificio, poder. Pétalos internos que alimentan desde luego el átomo permanente físico etérico, donde están los moldes, los arquetipos de todo nuestro cuerpo en absoluto equilibrio y control. Perdón, el átomo permanente mental, disculpe, mental. Entonces, tres pétalos de voluntad, reitero, que alimentan el átomo permanente mental. ¿Qué necesita el primer rayo? Que tengamos claro nuestra concepción del mundo, nuestros pensamientos, nuestras creencias vienen siendo alimentadas desde estos tres pétalos y desde el primer rayo, para que nuestra mente tenga la claridad y la capacidad de conectarse con el plan individual. Por eso es tan importante este átomo permanente mental, que ¿dónde tiene que anclarse? Desde luego, el átomo permanente mental alimenta un chakra que hace la conexión directa con el plan espiritual, que es el séptimo chakra, Sahasrara chakra. Ese séptimo chakra, Sahasrara chakra, va a conectar o a recibir la influencia ya como entidad energética, porque ya es una entidad de energía medible, objetivable incluso. El séptimo chakra ya es energía que desde la información que viene del primer rayo, de los pétalos de voluntad y del átomo permanente mental, va a alimentarse de él, a nutrirse de él, para que empecemos a darnos cuenta de para qué somos buenos. Una de las primeras preguntas o de las primeras preguntas que tenemos que hacernos como seres es: ¿cuál es nuestro plan? ¿Para qué vine a la existencia? ¿Cuál es mi propósito y mi sentido de vida? ¿Para qué soy bueno? ¿Estoy en el lugar que debo estar o, como dicen por ahí, en el lugar equivocado? Yo creo que acá la mayoría estamos absolutamente convencidos de que somos discípulos o estamos en el camino del discipulado o somos aspirantes, por lo menos, mínimo aspirantes somos todos a ese camino de servicio, y eso nos lo da esa conexión con los pétalos de voluntad y con el átomo permanente mental. Entonces el séptimo chakra se alimenta de ahí, pero ese séptimo chakra desde luego va
alimentar desde el nivel más alto, chakra de conexión con voluntad, va a alimentar el primer chakra, que es que mi materia, que mi estructura, que mi forma, es el chakra de lo más denso, de lo más material, el primer chakra, que mi primer chakra se alimente de mi voluntad. Es decir, la mente necesita de la forma para expresarse. Entonces el primer chakra simplemente va a hacer realidad este plan de la voluntad y del poder. El primer chakra va a coger nuestro cuerpito y que nuestro cuerpo sirva para el propósito de la voluntad mental. Y por eso empieza a generarse una primera triangulación fundamental, que es el triángulo de la voluntad del sistema o el triángulo de la energía eléctrica del sistema. El sexto chakra, recuerden, que siempre va a ser un comodín que permite la distribución de la información y de la energía. El sexto chakra va a ser el comodín que ayuda a que todo se distribuya. Por eso empieza a generarse desde esta influencia el primer triángulo de construcción energética que alimenta la voluntad del sistema. Séptimo chakra como voluntad espiritual, primer chakra como voluntad material. Y se integra con el sexto para generar una circulación de energía alimentada desde los pétalos de voluntad y desde el primer rayo. Entonces ya tenemos claro que este triángulo, cuando necesitamos nosotros aspectar en alguien, y eso en sanación es muy importante, su voluntad. Hay muchas personas que, ya veremos adelante, por falta de identidad, por falta de seguridad, por falta de conocimiento de su propio plan, se convierten en dependientes de otros. Se apegan a las relaciones. Es que yo necesito del otro para ser feliz. Es que yo sin ella o sin él no puedo vivir. Mi vida no tiene sentido si no estás a mi lado. Uno lo dice y lo repite muchas veces. Entonces, cuando me digan eso, no, a este le falta un poquito de este rayo de que tú tienes sentido por tu propia existencia. Tu ser esencial, el ser esencial que habita en ti, tiene sentido por sí mismo y hay que empezar a triangularlo acá. 716 alimentado desde los pétalos de voluntad y poder y desde el primer rayo. Por eso es tan importante en todos los pacientes que tienen problemas de codependencia afectiva y emocional y que van a expresar muchísimas de las enfermedades que vamos a ver como autoinmunes, las vasculitis, casi toda enfermedad autoinmune es porque yo no me reconozco, yo no me quiero, yo no significo nada, yo no valgo lo suficiente y entonces el sistema inmunológico te hace caso, como tú no vales, pues yo te ataco. Y crea una enfermedad autoinmune de autoagresión. Por eso es muy importante este triángulo en las autoagresiones, en la autoinmunidad. Primer elemento fundamental. Entonces ya vemos esa circulación de energía maravillosa que lo llamó o lo llamamos desde la visión del maestro tibetano el triángulo de energía eléctrica, porque el cerebro es lo más eléctrico que tenemos y está alimentado desde el primer rayo y desde el séptimo chakra. Es la energía más eléctrica que la energía de la voluntad. Muy bien, pero aparece en este modelo del maestro tibetano de la creación el segundo rayo. El segundo rayo, esa llama dorada de amor, sabiduría maravillosa, que es la llama que conecta, que integra los elementos de la creación para que cumplan con su propósito. Es la llama de la construcción de relaciones. Amor, sabiduría implica cómo integro las partes del sistema para que cumplan con un propósito. Por eso el sentimiento de quienes estamos aspectados por el segundo chakra, que acá hay muchos, muy seguramente, es la necesidad de conectar, de construir redes de conciencia, de ser servidores del amor, de estar preocupados por cómo favorecemos un proceso en que la humanidad gane quantum de conciencia y asciende en su nivel evolutivo como ser. Entonces, los de segundo rayo estamos preocupados siempre por el servicio, por entregar, por dar, por conectar, por unir. La ley del segundo rayo es la ley de la conectividad. ¿Cómo relaciono? ¿Cómo integro? Maestros amorosos de la conectividad como Juan,
como Elsa, como Santiago, que favorecen este proceso en que 23 países estamos conectados, construyendo una red universal que ya va a quedar como un quantum de conciencia en nuestro planeta para favorecer y jalar ese desarrollo planetario de conciencia como humanidad, son de segundo rayo. Somos maestros de segundo rayo, algunos tendrán muy seguramente algunos aspectos, o todos tenemos aspectos de primero y de otros rayos, pero el segundo es el rayo del sanador. El segundo rayo es el rayo del docente, del educador. Es el rayo de quien quiere favorecer la construcción de redes de conciencia, de redes sociales. Es el maestro que se integra y la madre amorosa que se entrega de manera desinteresada y total a su hijo. Segundo rayo. El problema del segundo rayo, mal aspectado, es que convirtamos esa necesidad de construir relaciones, de integrarnos, en el apego. El problema del segundo rayo es el apego, porque el apego convierte el amor en una espera de algo. Y el amor debe ser absolutamente desinteresado. Amo para la libertad. Veo la divina creación de un ser que en su libertad expresa la bondad y la maravilla de la creación. Y lo que amo es que el otro cumpla con su propósito. Amo que el otro cumpla con su realidad. Amo que el otro sea como es. No pretendo que sea para mí ni como yo quiera, sino como es, está bien. Entonces el amor con desapego, que es lo más difícil de construir, es lo que más empieza a estancar la conectividad. Una conectividad con apego es una conectividad densa, pesada, turbia. Sí, imagínense un material adherente y viscoso uniendo dos personas, eso no fluye adecuadamente. El apego es una energía que impide la libertad, que impide el libre desarrollo incluso de la personalidad y el libre fluir de la energía. Apego, turbidez, energía pesada, densa. La tradición china la llama la humedad. La humedad. Entonces eso genera hiperplasias, tumores. El apego, cuando se convierte el segundo rayo mal aspectado en relaciones de codependencia, favorece que no me reconozca y me diluya en el otro. Para amar de manera libertaria tengo que amar profundamente mi propia existencia y mi propio ser. Me quiero y me acepto completa y profundamente como soy. Eso que soy es bueno. Desde ahí puedo amar. Si no parto de ahí, mi relación va a ser de dependencia. Pero si mientras más magnéticos, porque este es un rayo magnético, mientras más nos amemos, más magnéticos somos y más vamos a atraer a los demás, pero de una manera sana, en una relación libertaria con los demás. Por eso acá aparecen los tumores, con mucha más facilidad, porque es... Recuerden en la visión de Hammer que es un tumor, un conflicto psicoafectivo, trauma, vivido en soledad, no comunicado, no expresado, que te coge a traspiés en un momento difícil de tu vida. Es decir, me apegué a algo, a alguien y la pérdida, el trauma, el dolor, no lo proceso de manera adecuada y esa emoción se convierte en un vehiculador del segundo rayo mal aspectado que favorece que aparezcan los tumores, los focos en el cerebro, como decía Hammer, de gliosis, que alimenta o puede favorecer que aparezcan los tumores. Esto es un segundo rayo, pero ¿de qué se vale el segundo rayo? Para generar en nosotros las correctas y armónicas relaciones. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? Correctas y armónicas relaciones. Pues tienen que valerse de los pétalos de amor, ¿cierto? Los pétalos intermedios de amor, sabiduría y el átomo permanente astral. Ahí es donde habita esa concepción de lo correcto en cuanto a la interacción de los seres humanos. Dar sin esperar, entregar, no juzgar, no juicio. Recuerden, el antónimo de amar es juzgar. Quien juzga, no ama. Quien ama no juzga, comprende simplemente y acepta. Esta dinámica va a alimentar estos tres pétalos, van a alimentar el chakra, desde luego, cuarto chakra, Anahata chakra, este chakra incólume y pristino
del amor, el chakra de la solidaridad, el chakra de la entrega, el chakra de las aspiraciones que tenemos como seres. Entonces se alimenta este cuarto chakra, pero se empieza a crear también un triángulo que favorece la construcción de correctas y armónicas relaciones. ¿Qué triángulo estamos hablando? El 4, 3, 1, desde luego. Entonces desde los pétalos intermedios. 4, 3, 6, disculpen. 4, 3, 6. Entonces ya vemos que el segundo rayo está alimentando los pétalos intermedios, está alimentando una triangulación que favorece construcción de correctas y armónicas relaciones. Todos merecemos esta construcción, porque una de las dificultades más grandes es construir el amor con libertad. Como un pensamiento semilla deben recordarlo siempre: amo para la libertad, me quiero y me acepto completa y profundamente. Eso que soy es bueno, alimenten esos pétalos con esos dictados del alma y pongan a circular la energía acá. Pero si el paciente es muy duro, es muy rígido, es uno de primer rayo, voluntarioso, que solamente quiero, caprichoso, terco, obstinado, solamente yo soy lo que valgo y me importa lo que yo pienso y como yo quiero hacer las cosas, a un primer rayo hay que ponerle a circular esta energía del amor. Entonces, pacientes demasiado rígidos, demasiado duros, demasiados inflexibles e intolerantes, hay que nutrirlos desde el triángulo del amor, desde el triángulo de la energía magnética. Entonces fíjense que ya empezamos a tener recursos terapéuticos en sanación para mirar qué personalidad es, qué rayo te aspecta, para mirar qué triángulo te debe nutrir y favorecer, como armonizar el otro aspecto que está hipertrofiado. Esto es muy importante entonces. El triángulo de la energía magnética, que es un triángulo que favorece, busca la creación de correctas y armónicas relaciones. Siempre que haya un paciente con todas esas deudas que hablamos a veces karmáticas, con el problema mal resuelto con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, todas esas constelaciones familiares que hacemos en sanación, ¿desde dónde las hacemos? Desde allá, desde ese átomo permanente astral. Buscamos al padre, buscamos a la madre y buscamos a esas líneas paterna o materna para armonizar las correctas y armónicas relaciones de ese ser a lo largo de su historia, porque podemos cerrar ciclos, como se hacen las constelaciones familiares, en una sanación y poner en ese átomo permanente astral del paciente a su padre y decirle: en ti, Padre, están representados todos nuestros ancestros. El espíritu que habita en mí honra y respeta el espíritu que hay en ti. Gracias por la vida que viene de ti. Sigue tu camino en la luz o donde estés, que yo seguiré mi camino en la vida como ser independiente y autónomo. Me siento seguro en mi territorio interior. Por ejemplo, es decir, allá es donde tenemos que trabajar con esos elementos que desde la sanación nos conectan con nuestros ancestros y sanar. En una constelación desde el alma, una constelación familiar, hay que trabajar y luego poner a circular esa energía de la relación hijo padre, hijo abuelo, hijo familia, o hijo madre, hija abuela, hijo familia, bajar esa información desde el alma para circular por este triángulo en sanación. Es fundamental cuando armonizamos, que eso es de todos los días, la dinámica relacional, conectarnos con esos pétalos y bajar esa información constelada, ya equilibrada, ya nutrida desde la aceptación, circular esa energía por este triángulo de la energía magnética. Pero continuemos. El maestro tibetano dice que, bueno, hay un tercer rayo, que es el rayo que es de color más o menos, de ese color de la inteligencia activa. La inteligencia activa que brinda la posibilidad de que las formas y las sustancias y la materia se organice de una manera creativa y que da al ser que se nutre de este tercer rayo de voluntad, de este tercer rayo de inteligencia activa y adaptabilidad, de la capacidad de un mental creativo y creador. Por eso vamos a hablar luego de una línea del primer rayo.
El primer rayo sabe qué es lo que hay que hacer. El tercer rayo sabe qué elementos necesitamos para que esto se haga. Cuando Da Vinci se imaginó un vehículo que pudiera transportarnos mucho más fácilmente a través de distancias, empezó a cranearse, a hacer una maqueta mental, primer rayo, de la bicicleta. Dijo, puede ser así, y hizo un mapa mental de la bicicleta, primer rayo. Quiero hacer un para qué, algo que me transporte. El tercer rayo dijo, ¿con qué lo hago? Entonces digo, pues necesito como 2 ruedas, necesito de pronto un timón, necesito un sillín, necesito unos pedales, necesito, ¿con qué lo hago? Y el segundo rayo del maestro le dijo, pues hermano, organícelo de una manera armónica. ¿Cómo lo conecto para que esto funcione? Entonces el segundo rayo, conectividad, tenía que ver de cómo integro las cosas para que esta bicicleta pueda funcionar y no colocar una llanta encima de la otra. No, tenía que las 2 llantas en el piso, un orden. Entonces el tercer rayo es como el con qué se hacen las cosas. Pero alimenta desde luego un chakra que permite la creatividad maravillosa del ser. La creatividad que se expresa nada menos ni nada más que en la palabra como el elemento creador y que alimenta en nosotros o está siendo alimentada por el cuerpo mental. La profesión que cada uno tiene en su vida está alimentada desde el tercer rayo de inteligencia activa. La profesión va a permitir que tengamos la posibilidad de tener un mental creativo y creador y que cojamos las formas y volvamos de ella algo adecuado y útil para un propósito. Tercer rayo alimenta el quinto chakra y el quinto chakra es el rayo de la creación. Pero quien empieza a tener como mal aspectado un tercer rayo de actividad inteligente, prioriza el mental en todo. Se vuelve el filósofo y realizador, el procrastinador, que se elabora cuentos y se inventa historias y crea ilusiones y se inventa y anda con el mental alborotado, pero nunca enraiza ni concreta nada. Eso es un mal aspecto del tercer rayo. Exceso de mental con poco de raíz, con poco de creatividad. A veces uno se echa muchos cuentos y muchas historias y no concreta y no realiza. Eso es un tercer rayo mal aspectado, mucho mental pero poco realizador. A veces falsas ilusiones, espejismos y realidades, o que con el mental se alimenta demasiado el orgullo. El quinto chakra puede volverse, no, es que yo soy único. Como yo en el universo no hay dos, es cierto, pero no hay que irlo repitiendo todo el tiempo ni creer que bueno, sí, la creación sin mí no sería igual. Desde luego que sí, pero hay que tratar de mirar de que esa capacidad creadora y creativa de mi mental debe tener un propósito y un sentido para el plan. Quien no pone al servicio del plan su creatividad individual y su mental inferior, empieza a caer en el ego, a nutrir mi ego para buscar visiones absolutamente individualistas. ¿Qué pétalos está alimentando la actividad inteligente de la materia? Pues los pétalos de la forma, los pétalos de la estructura, los pétalos más externos, que son los pétalos de actividad inteligente, que nutren y donde habitan ¿qué? Los arquetipos de los órganos en salud. Los arquetipos de tu cuerpo en salud, los arquetipos de una fábrica funcionando y produciendo lo que tienen que producir, los arquetipos del tractor y de la bicicleta, adecuadamente útiles para que funcionen, no con las llantas chuecas ni nada. Es decir, todos los elementos de la creación para que el plan se cumpla, para que su propósito se cumpla, habitan en este átomo permanente físico etérico. Y el átomo permanente físico etérico, ahí echamos mano para buscar, no, que es que el higadito mío dicen que está un poquito como duro y cirrótico y con el hígado graso, pero yo no me he tomado sino una botella de whisky semanal, tampoco es mucho. Entonces uno dice, bueno, pues tengo que echar mano a ver de cómo primero cambio actitudes de apego y estas cosas frente al whisky, pero también bajo
del átomo permanente físico-etérico, los arquetipos, el molde informacional y de conciencia del hígado sano. Y lo bajo y tengo que ponerlo a circular por algún lado. Pues primero, tiene que llegar esta información al quinto centro, el chakra de la creatividad. Creatividad en el nivel más alto que alimenta en el nivel bajo la creatividad física del segundo centro. Entonces fíjense que los arquetipos del átomo permanente físico tienen una dirección, deben llegar al quinto en primera instancia, circular del quinto al segundo, del segundo al sexto y formar un triángulo de la energía más densa, de la energía material, de la energía magnética, y aparece ese triángulo 5, 2, 6, alimentando nuestro cuerpo con los moldes y los arquetipos de lo sano en cuanto a la creatividad de nuestro cuerpo. Por eso hoy tengo un riñón con una insuficiencia, un corazón que en una insuficiencia me voy allá y le digo, recuérdeme, corazón informacional de conciencia, alma, que allá está ese molde, bajémoslo, lo bajo acá y luego desde el sexto lo distribuyo a su órgano correspondiente. Es muy importante ese tipo de circulación de energía que va a permitir que lleguen en una dirección adecuada. Fíjense que los átomos se conectan con triángulos para generar direcciones. La energía no es caótica, tiene una dirección y esos triángulos nos van a decir por dónde bajo yo el arquetipo. Si necesito bajar una creencia fundamental o una relación adecuada o un órgano, bajan por una chakra específico, circulan y de ahí puedo moverlos de una manera mucho más clara. Eso deben tenerlo en cuenta. Entonces ya tenemos el triángulo de energía reticular. Esta palabra reticular viene de Paul Noye, que hablaba de la energía, de unas energías que con campos magnéticos las polarizaba con la luz. Un concepto que implica la energía como más ancestral, más densa, el riñón, por ejemplo, y otras cosas, pero simplemente estamos haciendo referencia al molde de lo material, a la energía esencial de lo material. Muy bien, muy bien. Esta frase creo que se la saben todos, porque no es una frase, ¿cierto? Pues no, trasciende más que el sentido de ser una frase. Esa gran invocación realmente es un arquetipo colectivo de comunicación con la conciencia creativa y creadora. Son, desde luego, una construcción armónica de palabras que permiten que nos integremos y nos conectemos con el plan. Pero vamos a hablar hoy de una forma de alineación muy linda y muy particular, que alguna vez empecé a trabajarla, yo no sé si algo otro la han hecho, supongo que sí, pero yo dije, cada frase de esta gran invocación debe tener relación con eso que estamos hablando. Si miramos la primera frase, desde el punto de luz, en la mente de Dios, ahora no quiere andar, disculpe, lo andemos acá a ver qué pasó. De pronto acá, eso. Muy bien. Si vemos la primera frase, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente humana, que la luz descienda a la tierra. Cuando hablamos de esta frase, mente de Dios, la mente de Dios alimenta los pétalos del átomo permanente mental. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos pétalos externos de actividad inteligente de la materia, que son los pétalos del mental que alimenta la forma, van a generar este triángulo. Cuando hagamos esta alineación que vamos a hacer a continuación, repetimos la primera frase, desde el punto de luz en la mente de Dios, mente creadora y creativa del universo entero, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. ¿Qué hacemos inmediatamente? Imaginamos que como una florecita que se abre, lo primero que se abre son los pétalos externos, no se abren los internos. Para que se abra la florecita se abren primero los pétalos externos, que son los pétalos de actividad inteligente de la materia. Y conectamos esos pétalos con el átomo permanente físico-etérico y descendemos esa luz creadora y creativa que descienda a nuestro triángulo de energía físico-etérico y vitalizamos y nutrimos nuestro cuerpo físico-etérico con esa luz. Entonces, cuando hagamos la alineación que vamos a ver
hacemos esto, bajamos los pétalos externos, los vamos guiando, hacemos este triángulo y ¿qué vamos a vitalizar? Desde el quinto chakra y segundo chakra de nuestro cuerpo físico etérico, vitalizándolo, alimentándolo y nutriendo en todas sus redes energéticas. Decimos la segunda frase, desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones humanos, que Cristo retorne a la tierra, falta un pedacito, a la tierra. Y desde luego vamos a despletar los pétalos intermedios, que son los siguientes, que tienen que abrirse de amor, sabiduría, donde se cultivan las correctas y armónicas relaciones, y desde ese pétalo astral, ese pétalo permanente, ese átomo permanente astral, descendemos esa influencia al 4, 3, 6, para que se alimente desde las aspiraciones, nuestros apegos y deseos, y construyamos realmente armónicas y correctas relaciones en nuestro cuerpo astral. Entonces, desde esta frase alimentamos el segundo triángulo de la energía magnética y empezamos a construir y a cultivar correctas y armónicas relaciones. Tercera frase, desde el centro de la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito, primer rayo, guíe a las pequeñas voluntades humanas, el propósito que los maestros, disculpen, conocen y sirven era para ver si la tenían clara o no. Esto es para dejarla ya. Entonces descendemos esta fuerza del de esa tercera frase, que es la voluntad, primer rayo, a este triángulo del mental. Pétalo ya internos de voluntad y poder, átomo permanente mental, y desciende 7 a 1, 6, para que construyamos correctas y adecuadas creencias y propósitos en nuestra vida, voluntad. Entonces, este ejercicio, y luego viene otra frase, ¿recuerdan? Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz, y selle las puertas donde se halle el mal. Y selle las puertas donde se halle el mal. Que el ángel de la luz, el ángel del amor y el ángel del poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Esta frase va a empezar a generar eso que vamos a utilizar como una herramienta de sanación. Este debe ser el despertar nuestro de cada día. Conectarnos con la gran invocación, con cada frase construir nuestro triángulo de energía físico-etérica o de energía más densa, el triángulo de energía magnética y ahora el triángulo de la voluntad. Y por último, con esta última frase construimos el triángulo de, ¿este triángulo qué es? Alma, séptimo, cuarto, alma, radiación. Nuestra aura se vuelve radioactiva para sanar, para el servicio. Iniciamos el día con la potencialidad alimentada desde el alma de sanar. Entonces construimos este triángulo de radiación con la cuarta frase y sanamos la tierra. Entonces vamos a hacerlo en este mismo instante para empezar con la lidiación desde la gran invocación. Entonces vamos a colocar las manos conectándonos con el chakra del corazón. Y permitimos que nuestra conciencia creadora y creativa, que nuestra alma individual se conecte con ese triángulo maravilloso de la jerarquía espiritual. Que todos los que estamos en este momento escuchando y conectados con estas palabras que emergen del alma y de la conciencia creativa y creadora, formemos una sola alma colectiva, con sus pétalos externos de voluntad, de actividad inteligente, con sus pétalos intermedios de amor, con sus pétalos internos de voluntad y poder, con sus átomos permanente, mental, físico y astral. Esa alma colectiva la estamos construyendo desde que iniciamos y desde mucho antes con este propósito. Y que desde la joya en el loto de esa alma colectiva descienda esa influencia maravillosa del segundo rayo, conciencia crística de amor, sabiduría sobre todos nosotros, nutriéndonos
de esa conciencia crística del Ashram de segundo rayo. Y van a repetir conmigo las frases de la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya amor, luz a la mente humana, que la luz descienda a la tierra. Y permitimos que esa luz ahora despliegue sus pétalos externos de cada alma individual, pétalos externos de actividad inteligente, que nutre las estructuras y las formas y alimenta el átomo permanente físico etérico en nosotros. Ese rayo maravilloso desciende ahora a nuestro quinto centro, creador y creativo, y a nuestro segundo centro, creador y creativo en lo físico. Y triangulamos con el sexto centro y empieza a circular esa energía que viene del alma. Y todo nuestro cuerpo físico etérico se vitaliza, se alimenta y fluye. Quinto, segundo, sexto. Alma, quinto, segundo, sexto, alma. Quinto, segundo, sexto, alma. Y si hay una fricción, un órgano en sufrimiento, algún órgano que pueda tener alguna dificultad, lo empezamos a circular ahora desde el segundo. Ese órgano lo conectamos con el segundo, siempre hay canales que lo comunican, y vamos a transmutar esa fricción de nuestro cuerpo físico y la ponemos a circular ahora segundo, sexto, quinto, alma. Segundo, sexto, quinto, alma. Y que se transmute la fricción de nuestro cuerpo físico etérico. Repetimos la segunda frase. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Y se despliegan esos pétalos intermedios de amor, sabiduría en nuestra alma. Y se despierta en ese átomo permanente astral la necesidad de construir correctas y armónicas relaciones entre todos los seres que amamos. Y esa influencia maravillosa del alma desciende al cuarto centro amoroso, Anahata Chakra, con sus 12 pétalos, y de allí al tercer centro, Manipura Chakra, y los deseos se convierten en aspiraciones y ascendemos al sexto, cuarto, tercero, sexto, cuarto, tercero, sexto, cuarto, tercero, sexto, y nuestra aura se vuelve una luz rosada maravillosa de amor, una luz maravillosa en la que habitan las correctas y armónicas relaciones que queremos construir con todos los seres que habitan este universo. Y queda en nuestro corazón el sentimiento de gratitud. Y podemos repetir la tercera frase. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades humanas, el propósito que los maestros conocen y sirven. Y se despliegan ahora hermosamente los 3 pétalos internos de voluntad y poder, y el átomo permanente mental se llena de los correctos propósitos, y creencias que como servidores tenemos que alimentar en este plan de construir una tierra y una raza humana diferente. Que el plan de la creación nos alimente y desciende esa fuerza de ese plan al séptimo centro, a nuestra voluntad espiritual y a la voluntad material al primer centro, y ascendemos al sexto y circulamos esa energía de la voluntad. 7, 1, 6. 7, 1, 6. 7, 1, 6, y nuestra aura se vuelve expansiva, incluyente y armónica con ese rayo de la voluntad y la firmeza en nuestro plan y en nuestra creación. Y repetimos la última frase. Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz,
y selle las puertas donde se halle el mal. Que el ángel de la luz y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Descendamos la luz ahora del alma al séptimo chakra, del séptimo al cuarto, del cuarto al séptimo, y nuestra aura se vuelve ahora radioactiva, en una luz amorosa de azul índigo. Alma, séptimo, cuarto, triángulo de radiación, y a través del sexto centro nuestra aura se vuelve radioactiva y envuelve a este planeta maravilloso que nos cobija y que nos acepta. Irradiamos todo este espacio que nos incluye. No estamos en este auditorio ni en los 23 países que están conectados con nosotros. Esos están en nuestra alma. No estamos en el planeta Tierra y no habitamos en él. La Tierra habita en nuestro corazón. No habitamos en este universo. El universo habita en nosotros. No habitamos en la creación. La creación está en mí. Damos gracias y podemos abrir los ojitos. Muy bien. Una forma de construir una red de servicio individual, esto hagámoslo, hay muchas formas de hacerlo. Otra propuesta para que hagamos una alineación diaria con la gran invocación bien temprano y nos preparemos para el trabajo de servicio que todos tenemos que hacer. Continuemos. El maestro tibetano hablaba de otros 4 rayos de atributo. Ya construimos 3 rayos, ahora un 4.º rayo. Que vienen estos 4, 5, 6 y 7 rayos, cuarto, quinto, sexto y séptimo, son como hijos del 3.er rayo, hijos de esa actividad inteligente que se va expresando ya en la forma, en la realidad expresada, que se va moldeando y cualificando de una manera particular. Entonces, este 3.er rayo va a alimentar a los otros 4 rayos, cuarto, quinto, sexto y séptimo, que los vamos a ver brevemente y su influencia en el ser. 4.º rayo es hermoso. Es el rayo de los poetas, de los artistas, de los músicos y de los locos. Que queremos hacer de este mundo cosas bellas y hermosas. Es permitir que emerja en esa creación ese estilo maravilloso del arte a través de la polaridad. Se llama este rayo armonía, o la armonía de la belleza y el arte, o armonía a través de la fricción y el conflicto de la forma. Ya apareció la estructura, ya apareció la forma, pero cuando la forma aparece, cuando la estructura aparece, cuando la sustancia aparece, cumple con unas leyes que son las leyes que las tradiciones orientales hablan como las leyes de la polaridad, el yin y el yang, la fricción. Cuando hay materia y creación, hay el yin y el yang. Hay polaridad. Buscar la polaridad, el propósito y el sentido de la polaridad. Encontrar, no quedarnos con una parte de la polaridad, ni con el yin ni con el yang, sino con el sentido de la existencia, con el propósito de cada cosa, ver cuál es su sentido, cuál es su dirección, en la búsqueda del 4.º rayo. La armonía a partir de la fricción, la armonía y la belleza a partir del conflicto, el arte que expresa la sutileza de la creación y que encuentra en la forma la música, el color, la imagen, el mandala, la forma o la nota clave o la frecuencia fundamental que puede ayudarnos a sanar. Acá utilizamos herramientas terapéuticas maravillosas como la música, como herramienta terapéutica, los mandalas como herramienta terapéutica, la visualización curativa como herramienta terapéutica. Es muy importante que en las técnicas de sanación utilicemos color, sonido, mandalas. Eso, la palabra, un pensamiento semilla, es recuperar la armonía de la forma a partir de un sonido que puede alimentar la estructura y ordenarla.
Un mandala es lo mismo, cuando se hace el reiki y se imponen figuras o cosas, cuando trabajamos con los filtros en sintergética o en bioenergética, cuando cogemos un color, una figura de una molécula y la imponemos, estamos utilizando el cuarto rayo para, desde la belleza, buscar la esencia, desde el arte, rescatar la esencia de la forma para que cumpla con su propósito. Eso es muy lindo, ese trabajo, desde esa perspectiva, y hay que trabajarlo y hacerlo. Pero este cuarto rayo se ancla también o puede deformarse. Bueno, hay mal aspectos de cada rayo. El mal aspecto de un cuarto rayo es cuando nos quedamos, es la persona que, el artista que pierde su relación con la esencia y con la forma. Es cuando empiezo a trabajar desde la música, desde el arte, desde me voy y se pierde la relación del arte con su esencia. Arte porque sí, está bien, pero el arte debe empezar a expresar la vitalidad de la esencia, es la vitalidad de la forma, la vitalidad de la raíz realmente del arte, es esa fricción y esa polaridad que debe recuperarse. Por eso, cuando está mal aspectado un cuarto rayo, puede empezar a perderse la resistencia del cuerpo físico. Muchos se diluyen en el arte y empiezan a perder contacto con la realidad y su cuerpo físico empieza a entrar en disminución o en merma, se pierde la resistencia física y aparece desde luego la enfermedad viral o cualquier tipo de enfermedad cuando hay disminución sobre todo del sistema inmunológico en estos pacientes. Se ancla este cuarto rayo en un rayo que rescata una energía maravillosa, que es la energía espiritual y la vuelve sensible, que es el segundo chakra. ¿Qué es la energía del segundo chakra? Es la energía sexual. Es una energía que rescata la belleza de fundir dos seres en el amor para construir con ellos un acto creativo y maravilloso de la vida. Imagínense que podemos moldear vida, crear vida, acercarnos a Dios. En esa posibilidad de crear, cuando el segundo chakra, nutrido desde la belleza armónica de una relación amorosa, donde la relación íntima se convierte en un arte de rescate de la sensibilidad divina, donde este rayo de lo artístico empieza a despertar una energía espiritual que se hace sensible en nuestro cuerpo y en nuestra forma, y la fusión amorosa permite la creatividad y la vida. Es algo maravilloso lo que estamos rescatando de la unión amorosa del segundo centro, parecernos en algo al Creador, tener la posibilidad de crear, dar y regalar vida y hacer de ese acto maravilloso de la sexualidad un acto bello, armónico y que rescate esta armonía de las formas. La armonía a partir del conflicto es cuando el dos se convierte en uno. Cuando la polaridad no existe, él y yo, o ella y yo. Cuando simplemente los dos somos uno y estamos unidos en un ritual maravilloso que nos une en el amor o que nos funde en un solo ser amoroso. Eso es lo que hace el cuarto rayo. Fundir los dos en uno para cumplir con un propósito amoroso de la creación. Muy bien. Y aparece un quinto rayo. Un quinto rayo de los investigadores. Un quinto rayo que es el rayo de la ciencia y la inteligencia concreta. El quinto rayo que le gusta indagar cuáles son las leyes de la naturaleza. Cómo construir, cómo deducir, cómo inducir, cómo desarrollar nuevas cosas. Es un rayo alquímico también de construcción de realidades. Es el rayo del investigador científico riguroso que tiene un orden y una metodología y un método para encontrar, entre comillas, la verdad, para acercarnos a la esencia de la realidad. Quinto rayo. Son personas meticulosas, organizadas, que tienen un orden para hacer todos sus procesos, que tienen siempre una guía y una orientación y una organización mental muy clara para conseguir y discriminar la verdad. El problema del quinto rayo mal aspectado es que se vuelven demasiado meticulosos, demasiado organizados, demasiado rígidos, demasiado estrictos, demasiado detallistas.
empiezan a caer como el manzano silvestre y mantener todo en determinado orden, el que le presta uno el trapito cuando llega uno a su casa que le trapea el piso, el manzano, recuerden, es ese perfeccionista, riguroso, organizado demasiado. Ahí vienen este tipo de personalidades que terminan a veces en volverse demasiado escrupulosas para todo, que todo debe tener su puesto y todo debe tener su lugar, y entonces vienen limpiando todo y el polvo de por acá, todo, sí, las porcelanas siempre tienen que estar mirando a la ventana, como así que me le cambia. Eso es un quinto rayo mal aspectado, pero hay que, desde luego, es necesario alimentarnos de un quinto rayo para generar una organización y un orden, una discriminación. Esto pueden volverse autosuficientes también por la capacidad de creación que tienen. Orgullosos, separatistas, si yo separo para investigar, a veces me pierdo de la realidad esencial, que es lo que a veces el método científico tiene como forma de explorar la realidad. Tengo que tener solamente 4 variables que pueda controlar para conocer la realidad, dice el método científico. Entonces nos perdemos de todas las variables que es el ser integral y holístico. Entonces tenemos que separar para conocer, dice el método científico, y es parte de lo que hace una de las apariciones del quinto rayo, es el método científico, pero bien aspectado está bien, que eso esté relacionado con otras cosas. Mal aspectado se aísla y se pierde realmente de la relación de la parte con el todo, y esta es una de las dificultades. El quinto rayo tiene que anclarse en un chakra que permite esa capacidad de integrar, de conocer, de discriminar, que es el sexto chakra, el Agni chakra, el Agna chakra, que es el que va desarrollando en un quinto rayo bien aspectado la intuición. Conocer la verdad oculta detrás de los velos, detrás del humo, conocer las relaciones internas de las cosas. Un quinto rayo empieza a descubrir qué hay detrás de la oscuridad, qué hay detrás de las cortinas, qué hay detrás del humo, y empieza a revelar las relaciones internas de las cosas, que es lo que hace la intuición, la revelación de la verdad no revelada. Es lo que hace el sexto chakra, y por eso hay que alimentarlo desde este quinto rayo maravilloso de la ciencia concreta. Y aparece el rayo de muchos de nosotros, la pasión por lo que hacemos. Juanito apasionado por organizar, y me llamaba todos los días, ya está listo y la cosa está, y hermano, ¿y cómo van las cosas? Claro, la pasión por hacer, la devoción por una misión, por un plan, por un mandato, y aparece este sexto rayo como la devoción o el idealismo, el amor manifestado en la pasión porque el plan se concrete y se realice, los que le ponemos el corazón, pero más que el corazón, por allá decimos que les ponemos como acá decimos las tripas, o sea, ponemos como todo el entusiasmo, como toda la motivación, como todo el impulso vital para que las cosas salgan. Y nos vamos detrás de un sueño, y ese sueño se hace realidad como lo estamos haciendo aquí y ahora. El sueño de la construcción de la red de conciencia planetaria de la sanación. Eso es un rayo de muchos de los idealistas que somos de segundo rayo, cuarto rayo y sexto rayo. Es una línea de rayo que vamos a ver ya, que es el rayo de los que van construyendo realmente esa vocación de entrega y de servicio, casi que absolutamente desinteresado a un plan. Eso que le ponemos toda la intención, toda la berraquera. El problema del sexto rayo, mal aspectado, es cuando se pierde la identidad dentro de la colectividad. Los que se van detrás del gurú y que es que nos vamos detrás de un cometa que viene tal, y todos nos tomamos una no sé qué para trascender más rápido y no detrás del cometa, eso ha pasado. ¿Sí? Entonces, eso no es lo que hay que hacer. O sea, que se respete el alma individual, su propósito, y que todos nos integremos desde lo mejor de nosotros a un plan con entusiasmo, con devoción, con fuerza y con pasión, respetando el alma individual de esa creación. Eso es muy importante, porque es un mal aspecto de este rayo que se termine en la adicción, en la dependencia,
en el deseo y que esos circuitos dopaminérgicos del cerebro que se conocen, pues que los vamos a manejar en los módulos de neurosintergia y todas estas cosas de sanación, pues se alimenten. La dopamina se alimenta por el apego y es que yo tengo que estar ahí, ¿sí? El hincha furibundo de un equipo que hacen barbaridades como hace poco ocurrió por ahí en un estadio, sí, que se matan por un equipo, eso es un mal aspecto de un sexto rayo. Yo no me tengo que matar no, por nada. Adicciones, pérdida de identidad y nos diluimos en otro tipo de cosas. Y por último aparece, ¿dónde se ancla? ¿Dónde se ancla? Desde luego en ese tercer rayo, en ese tercer centro, perdón, en Manipura Chakra, en el centro de la pasión, donde reconocemos el poder y la fuerza individual y la capacidad de realizar, pero que allí aparecen también esos deseos de controlar, de dominar, o me vuelvo el dictador, o me vuelvo el seguidor del dictador, o me vuelvo sí, ese tercer rayo, ese sexto rayo que aspecta mal el tercer chakra genera ese tipo de sentimientos de control, de dominio, de intolerancia que a veces están nutriendo ese tercer chakra de una manera inadecuada. Muy bien. Acá están los apegos, desde luego, en el tercer chakra. ¿Con qué aspectamos los apegos de una manera adecuada? Con aspiraciones. Apegos y deseos deben convertirse en aspiraciones. No qué quiero y qué deseo, sino a qué aspiro dentro del plan y dentro del propósito global. Entonces es importante en esta dinámica del trabajo desde el sexto rayo al tercer chakra. Gema lustrosa. Por último, séptimo rayo. Este rayo violeta del orden ceremonial y la magia. La magia de crear, ya la realidad orgánica, es el que utiliza de una manera ritual, organizada, el orden de las cosas para hacer la alquimia de la creación. En el séptimo rayo creamos y organizamos las formas y las estructuras. Cogemos los materiales y los volvemos un cristal. Cogemos el grafito y lo volvemos un diamante. Y lo pulimos y le hacemos todos los pliegues, todos los quiebres que tenemos que hacer para que tenga más de 60 y pico de cara y se vuelva diamante. Es decir, es el que logra rescatar de la gema en bruto una piedra preciosa. El que utiliza incluso las gemas como elemento terapéutico, maravilloso. Y sabe que el rubí estimula el primer centro y que la esmeralda es una piedra que alimenta el corazón, por decir algo, por su color verde. Esa magia ceremonial es maravillosa para favorecer la organización, el orden y la creación de nuevas estructuras y nuevas formas. Este séptimo rayo, para favorecer ese elemento de creación, va a anclarse en el primer chakra, que es el de la forma, el de la estructura. El problema de un séptimo rayo mal aspectado es cuando se crea sin sentido. Cuando empiezo a crear las cosas, yo lo que tengo que buscar de las formas es su esencia. Como dicen muchos, es que el caballito estaba ahí en la madera, yo simplemente le quité lo que sobraba para que emergiera la escultura. ¿Sí? La estatua estaba ahí en la piedra, yo le quité lo que sobraba para que saliera el Moisés de adentro. Es decir, es crear, sacar la verdad esencial, la realidad esencial de las formas, lo que hace un séptimo rayo. Cuando empieza a trabajar sin sentido, el que trabaja con la forma, con la materia, con la sustancia, sin sentido y sin amor, termina en la rigidez. Y un séptimo rayo mal aspectado genera inflexibilidad y dureza, que es característico del primer chakra, también mal aspectado por ese séptimo rayo. Rigidez en los tejidos, dureza, esclerosis en las formas. El primer chakra, pues, está alimentado desde esta dinámica del séptimo rayo. Muy bien, chakra raíz. Aparecen acá dos cosas que son importantes, me vuelvo un poquito. 3 rayos mayores, 4 rayos de atributos de los otros, y recuerden,
dos rayos claves. Primer rayo, voluntad, poder, plan, creatividad del sistema. Segundo rayo, conectividad, amor, integridad, sabiduría del sistema. Cómo se relacionan las cosas, cómo se integran para que este plan funcione. Entonces, de ahí, del primero y del segundo rayo, aparecen dos líneas, que son realmente las que nutren a todas las personalidades. Hay muchos que somos de línea del segundo rayo, otros que son de línea del primer rayo. Entonces vamos a ver que en el diagnóstico energético informacional del paciente, en su carácter, en su temperamento también, tenemos personalidades de la línea del primer rayo o de la línea del segundo rayo. Veamos alguna descripción global. ¿Cuál es la línea del primer rayo? Los impares, 1, 3, 5, 7. Línea de la voluntad. ¿Cómo es esta personalidad? Pues ingenioso, creador, creativo, se imagina cosas, lidera cosas, es entusiasma, está empujando proyectos, está liderando proyectos, puede tener voluntades muy férreas y muy duras. Y si es de tercer rayo, ¿qué tiene el tercer rayo? Entonces logra rescatar las formas, integrarlas, saber dónde van, cómo van las cosas para que se desarrollen de una manera adecuada. Y si tiene un quinto rayo, es investigador y se le ocurren cosas y se mete a discriminar, a investigar, a realizar, a concretar a través de la investigación lo necesario. Y si es de séptimo rayo, coge las cosas y las transforma y de un poco de maderas construye una butaca. Es decir, es una línea de realización. La línea de los rayos impares es una línea de realizador, de concreción, de enraizamiento, porque recuerden, el séptimo rayo es primer chakra, enraizamiento, concreción de realidades. El problema de este es que esté en exceso. Este es un rayo de extroversión. Estas personas son líderes, se proyectan, exteriorizan fácilmente sus pensamientos y sus ideas y crean realidades. Son extrovertidos. El problema es que pueden, dentro de la polaridad del sistema nervioso neurovegetativo, hay dos sistemas nerviosos como medio inconscientes, no tanto. Se llaman el simpático y el parasimpático. Y el simpático te pone a 1000. Te pone a hacer cosas, te pone a ejecutar, te pone a llevar. Una línea de primer rayo estimula el simpático todo el tiempo y realizas y haces y concretas y estás permanentemente creando realidades y te mantienes despierto desde muy temprano hasta muy tarde y haciendo y creando y organizando todo el tiempo. Es el que se levanta, madruga y llega a la empresa y despierta al portero para que le abra las puertas y por la noche lo deja bien dormidito porque sale bien tarde del trabajo, ¿sí? Entonces ese es un extrovertido simpático tónico. Pero la hipersimpaticotonía lo llamamos nosotros que la línea del primer rayo es simpático, adreno-medular. Son los SAM, simpático, adreno-medular, porque en la médula de las cápsulas suprarrenales está una hormona que la adrenalina, y el simpático tónico anda adrenalizado todo el tiempo. Entonces por eso decimos la línea del primer rayo es una línea de la adrenalina y es una línea del simpático adrenomedular que puede terminar haciendo problemas, muchos problemas desde luego del primer rayo: rigidez, la hipertensión arterial, los problemas de las vasculitis, los infartos, los problemas musculares, ligamentarios, tensiones por todo el cuerpo, rigideces, que me duele la espalda, el surmenal mental, no duerme bien, el insomnio, los dolores de cabeza, las migrañas, las conjuntivitis, las alergias. ¿Qué es una alergia? No tolero. No tolero la leche, no tolero el huevo, no tolero al vecino, no tolero a mi mamá, no tolero a los otros, no tolero y hago alergias, claro. Rasgos de estas personalidades simpaticotónicas. Rasgos. Pensamiento semilla clave en esta línea de primer rayo: no tengo que ser mejor, ni el mejor, ni perfecto. Para vivir íntegramente me basta ser mi propia competencia. Frases ayudan mucho cuando pongamos a circular. ¿Por qué triángulo? Es que ponemos a circular esto.
esta frasecita por el 1, 7, 6 de pronto, y lo aspectamos también con el otro triángulo, le ponemos 3, 4, 6 a este que es de línea de primero, necesita es triángulo magnético. A una personalidad esta le ponemos triángulo magnético, y en ese triángulo magnético pongámosle esta frasecita. Desde los pétalos astrales allá, no tengo que ser mejor ni perfecto, ni el mejor ni perfecto. Para vivir íntegramente me basta hacer mi propia competencia. Por ejemplo, una buena forma de aspectar esto. El otro, línea del amor, 2, 4, 6. Segundo, amor, conectividad, docentes, entregas, sanadores, servidores del planeta, que con el arte maravilloso y encontrando las formas y las cualidades de la música, descubren la posibilidad de armonizar las formas y que a través de la pasión, de la devoción, del idealismo, se entregan a todas las realidades para el servicio, a todas las cosas. Línea del amor. Muchos de los que estamos acá somos de este ladito. Línea de introversión. Personas que trabajan silenciosamente y van conquistando y consiguiendo cosas, alimentada desde el cuerpo astral muy seguramente, pero que tiene una reacción ya del otro sistema, parasimpático tónico, que es el PACO, parasimpático adrenocortical. Es decir, ya estimula en las cápsulas en las suprarrenales la corteza de la suprarrenal que libera más cortisol. La médula era adrenalina. Esta parte de la suprarrenal libera más cortisol y por eso son más hipercortisoleados, digamos así, andan más hipercortisoleados. Entonces es el parasimpático, relajado, calmado, silencioso, introvertido, pero eso tiene sus problemas. Como soy introvertido no expreso, como no expreso fácilmente hago trastorno psicoafectivo, vivo en soledad, no comunicado, mal expresado y me puedo dar un cáncer con más facilidad. Introvertido que se gana también vasculitis y todos sus vasos sanguíneos empiezan a inflamarse por los, no es que yo callo para que mis hijos estén bien, es que yo me aguanto, yo no digo nada y no expreso nada, porque es que mi marido siempre ha sido un buen marido, nunca llega los viernes ni los sábados, pero el domingo llega con el mercado, entonces uno tiene que estar callado y tiene que, sí, yo callo y es que a mí me dijeron que era toda la vida, porque me dijeron que era para toda la vida. Esto, y yo me aguanto para toda la vida y las rodillas hinchadas de la pérdida de orgullo, aparte de esas cosas, la hipertensión arterial y aparte de esas cosas, enfermedades vasculares o autoinmunidad. Las líneas de segundo rayo hacen muchos problemas de autoinmunidad, con mucha frecuencia. Recuerden, frase, que tenemos que ponerla a circular en ese triángulo de la voluntad. A este pongámosle a circular 7, 1, 6, desde los pétalos de voluntad y decirle, amo para la voluntad, me quiero y me acepto completa y profundamente, eso que soy es bueno, amo para la libertad. Es muy importante la línea del amor mal aspectada, pero ahí vamos a estar trabajando todo el tiempo con estos.